tardes a las personas que están desde España y muchas gracias por acompañarnos. Y buenos días a las personas que se conectan, que están conectados en la iglesia de Anchorage en Alaska. Esta es una programación de la iglesia de Alaska. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. A nuestros hermanos que se conectan desde España. Y también le damos gracias al Señor por haber permitido que esta reunión hubiera sido posible. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por permitir el reunirnos en esta plataforma, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú ungiendo al pastor Pablo Armero, que pases el carbón encendido, Señor, por sus labios para que sean palabras de vida para vida eterna. Bendice nuestros hermanos que están aquí, Señor, las familias aquí representadas. Sé tú con cada uno de ellos y concediéndole el deseo íntimo de su corazón. Bendice a la iglesia Anchorage en Alaska, Señor, y a todos sus integrantes y los que han puesto esta programación. Gracias, Padre, por todas las bendiciones y todo te lo hacemos llegar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ahora le vamos a dar paso a nuestro querido pastor. Él se llama Pablo Armero, nos acompaña desde España. Pablo, hola, gracias por estar aquí, aceptar la invitación. Buenos días, buenas tardes de España. Encantado, Vanessa, de estar aquí y muchísimas gracias por acordarte de mí. ¿Me oye? Sí, te estamos escuchando cuando quieras. Adelante, gracias. ¿Me puedes compartir para poder pasar sí. una presentación? Sí, perdona, Vale. Discúlpame. Estás como coanfitrión, puedes hacerlo. Vale. Gracias. Es que como no estoy acostumbrado a que me den el control, tengo que pedirlo normalmente. Bueno, mis hermanos, la verdad es que es una sorpresa lo que el Señor nos tiene preparado a través de los medios digitales. Hace un año todo esto era absolutamente impensable y lo que hemos podido trabajar durante todo este tiempo es un regalo que el Señor nos da. Así que me siento muy feliz de poder estar con vosotros. Os mando un cordial saludo desde España y vamos a ver en esta tarde un tema que para mí es un tema fundamental, un tema principal de la Biblia. Y me vais a permitir que, para que sea más cómodo, he preparado una presentación con los textos que vamos a ir viendo, ¿no? Como tenéis en el programa, creo que ha colaborado en él Vanessa, una u otra forma, el testamento de Jesús. Cuando hablamos del testamento de una persona, de un ser humano, lo hacemos desde dos puntos de vista. Una, desde la identidad del que hace el testamento y, en segundo lugar, de la identidad de los que reciben el testamento. En la época de Jesús, el testamento se consideraba un elemento fundamental como en cualquier otra cultura, pero con una particularidad. En aquella época, el testamento se hacía de viva voz, no se escribía, me refiero en el mundo hebreo, en el mundo en el que Jesús se movía, y se transmitía de viva voz se transmitía el testamento del que iba a fallecer y sus descendientes. En este caso nos encontramos un testamento especial por una razón, y es que el que va a dar o testar es justamente Jesús, nuestro Salvador, después de llevar en la tierra en su ministerio 3 años y medio. En ese momento Jesús nos va a dar el testamento. En la Biblia aparecen 2 testamentos de Jesús, uno en Mateo 24 y otro en Juan 13 al 17. Ambos componen la visión general
sobre el testamento que Jesús nos da. El de Mateo tiene que ver con la profecía, tiene que ver con la venida de Jesús, y el de Juan tiene que ver con la Iglesia. Por eso me ha parecido, hermanos, aunque no nos conocemos, me ha parecido oportuno poder compartir con vosotros, de madrugada para vosotros, ya que allí son las 6 de la mañana, comenzar el día para vosotros, continuarlo para nosotros, comenzar el día pues alabando y glorificando a nuestro Dios. En la época de Jesús, e inclusive mucho antes, porque si vemos el Gran Testamento de Jacob en Génesis 49, tiene prácticamente las mismas partes. Pero en la época de Jesús, concretamente, siglo I, dentro del pueblo hebreo, pueblo judío, el testamento, como os comentaba, se hacía de forma verbal ante toda la familia. Era algo habitual. Y correspondía o normalmente tenía 4 partes. 4 partes fundamentales. La primera tenía que ver con el patrimonio de la familia. Sabéis que para Israel, para el pueblo de Dios desde que llegó a Canaán después de Egipto, el territorio era algo fundamental porque había sido Dios quien había distribuido el territorio cuando ellos llegaron a Canaán. Por lo tanto, el sentido que tenía el pueblo hebreo del patrimonio era muy, muy importante. Eran administradores del patrimonio que Dios les había puesto en sus manos. En segundo lugar, están las instrucciones para la continuidad histórica de la familia. Es decir, qué tenían que hacer, cómo tenían que comportarse entre ellos, cómo tenían que proyectar la familia hacia el futuro. Instrucciones para la continuidad de la familia. En tercer lugar, y muy importante, aunque se hacía en este orden, era determinar quién sería el que sustituiría al patriarca como patriarca en la familia. Y ese testamento se sellaba con una oración por parte del testador y así quedaba fijado el futuro de la familia. Como os comentaba hace unos instantes, el primer testamento que nos encontramos en la Biblia es el Génesis 49, pero Jesús también lo va a utilizar. Y en el programa de este día, mis hermanos, me gustaría compartir con vosotros esta esperanza. Porque en cierto modo, y lo vamos a ver a lo largo de este ratito que vamos a pasar juntos, el Señor también estaba pensando en ti y en mí cuando Él dio su testamento. Vamos a situar, en primer lugar, el contexto de ese testamento de Jesús. Si buscáis, lo tenéis en pantalla para que sea mucho más fácil. En Juan, capítulo 13, versículo 1, nos dice que antes de la fiesta de la Pascua del 31, es decir, el momento en el cual Jesús, al día siguiente de dar este testamento, iba a entregar su vida por ti, por mí, que era la conclusión de todo un proyecto. El Dios encarnado vivió una vida para salvarnos, entregó su vida para perdonarnos y resucitaría para continuar el proyecto que va a anunciar dentro del testamento. Antes de la fiesta de la Pascua, es decir, el 14 del primer mes del calendario hebreo, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin. Por si acaso os resulta un poco extraño la versión de la Biblia, estoy empleando la Biblia de la Palabra en español. ¿De acuerdo? Es decir, llevó su amor hasta el fin. ¿Qué significa esto? Que toda la obra que Jesús iba a realizar desde aquella noche hasta la mañana del domingo era por ti y por mí.
Dios no necesitaba morir para seguir siendo Dios. Nosotros necesitábamos que Él muriera para que algún día lleguemos a vivir con Dios. Y ese es el valor del testamento que vamos a ver en este día. En primer lugar, Jesús les habló del patrimonio familiar. Lógicamente, en Jesús no era una porción de terreno, sino que en Jesús se convierte en una promesa de futuro. Dice, no estéis angustiados. Las versiones, mis hermanos, suelen traducir, no tengáis temor, no estéis angustiados. El término es fantástico en la Biblia tal y como Juan lo escribe. Concretamente, se refiere a la idea de estar turbado. ¿Y qué significa? ¿Qué significa ese término en el Evangelio de Juan? Estar turbado es la situación del corazón humano cuando no entiende los planes de Dios. Los discípulos estaban despidiendo. Jesús está despidiendo a los discípulos. Para ellos, el plan de Dios aún no se había cumplido. Por eso, solamente Juan empleará este término. No lo empleará ningún otro autor bíblico, porque es un término particular de Juan. Por ejemplo, para que entendamos lo que realmente Juan está diciendo o escribiendo, el término aparece también cuando Jesús llegó a casa de María, Marta y Lázaro y les dijo, no estéis turbados. Al igual que los discípulos en este momento, los hermanas del fallecido no entendían las cosas. Jesús va a clarificar, mis hermanos, va a clarificar el sentido de los apóstoles, tranquilizándolos con su testamento. Y como decía hace unos instantes, también Jesús pensó en ti y en mí en aquel día. Dice, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares para todos. De no ser así, ya os lo habría dicho. Ahora voy a prepararos ese lugar. Una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mis hermanos, qué preciosa promesa, qué preciosa esperanza la que Jesús nos ofrece, comprometiéndose con nosotros a que va a preparar los lugares para que su pueblo, el día de su venida, el día de la resurrección, su pueblo pueda encontrarse con él para vivir toda una eternidad en un mundo alejado de lo que es hoy nuestra existencia. Jesús les dice, y una vez que me haya ido y os haya preparado lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo esté, para que podáis estar donde esté yo. Jesús está indicando, mis hermanos, está indicando que su separación con nosotros es momentánea. Y que mientras que Él se marchaba, estaría trabajando en favor de la humanidad. Mis hermanos, estoy convencido que la mayor necesidad del ser humano en la actualidad es sentirse amado por Dios, es sentirse amado por Jesús. Y en el testamento que Él nos deja, nos dice claramente que no estamos solos, sino que vas a heredar y voy a heredar un cachito de terreno de ese lugar celestial que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Somos herederos de esa promesa. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cuáles son las instrucciones de Jesús para la comunidad? Es decir, ¿qué tiene que hacer la comunidad para seguir compacta, unida, a que Jesús regrese? Juan 14:15. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos.
Si os dais cuenta en el texto, la expresión es un condicional. En primer lugar, nos dice, si me amáis, un condicional. Y la respuesta del ser humano al amor hacia Jesús es guardar los mandamientos. Es una consecuencia del amor, es una consecuencia de la relación personal con Dios. El primer requisito que Jesús establece para las instrucciones de la comunidad es una relación de amor, es una relación de compromiso. Si me amáis, dice Jesús, la razón inmediata será cumpliréis mis mandamientos. Qué experiencia tan importante para nosotros. En Juan 15:10, pero solo permaneceréis en mi amor si cumplís mis mandamientos. Mis hermanos, el versículo 14 nos indica el comienzo de la relación personal del creyente con Dios, con Jesús, tras su partida. En el 15:10 es el resultado de una relación continua, que no se interrumpe, que permanece en el tiempo. Pero solo permaneceréis en mi amor si cumplís mis mandamientos. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis hermanos, en las instrucciones que Jesús les da a sus discípulos, se contempla ampliamente una relación especial. A Dios no se puede ir a través de la legalidad, a Dios no se llega a través del miedo, a Dios no se llega a través de un Dios lejano e intrascendente. Cuando se ama a alguien, es porque se le conoce. Cuando se ama a alguien es porque se tiene contacto con esa persona. Y nos gozamos de compartir momentos, compartir espacios. Por eso Jesús establece las instrucciones de la comunidad en dos tiempos. El comienzo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, y la continuidad en el tiempo. Solo permaneceréis en mi amor si cumplís mis mandamientos, como yo he hecho con mi Padre. Mis hermanos, ya hemos visto la primera parte, el patrimonio. Somos herederos de una porción de la Jerusalén celestial. Y mantenemos con Jesús una relación especial. Guardar los mandamientos de Dios sin una relación personal de amor no tendría ningún valor dentro de la experiencia religiosa. ¿Quién es el sucesor de Jesús? El sucesor de Jesús es realmente especial. Dirá Juan 14:16, por mi parte, rogaré al Padre para que os envíe otro ayudador, otro consolador, como traducen algunas versiones. Yo he cambiado esta palabra en esta versión porque la que aparece no me parecía que se ajustaba. Literalmente, mis hermanos, el término que escribió Juan significa alguien que viene del cielo a la tierra para ayudar. Mis hermanos, el sucesor de Jesús no es ningún ser humano, porque la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo el justo. Y aunque haya muchas religiones que tienen mediadores humanos, esta idea no está apoyada en la Biblia. ¿Quién es? ¿Quién es ese ayudador de parte de Jesús? Dice, yo por mi parte rogaré al Padre para que os envíe otro ayudador que esté siempre con vosotros. Fijaos, en este versículo aparecen las tres personas de la deidad. Jesús ruega al Padre para que envíe a alguien que vamos a identificar ahora, que vamos a poder ver en el texto. El Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Vosotros, en cambio, sí lo conocéis porque vive en vosotros y está en medio de vosotros.
no os dejaré huérfanos, volveré a estar con vosotros. Mis hermanos, un cristianismo sin esperanza no es cristianismo. Un cristianismo del miedo a través de una lectura incorrecta de las profecías no es un cristianismo verdadero. Dios es amor para cada uno de nosotros. Y Jesús nos dice, no os dejaré huérfanos, volveré a estar con vosotros. Esa ha sido la promesa que hizo cuando hablábamos del patrimonio. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Mis hermanos, ¿quién es? ¿Quién es? Fijaos, la palabra otro que aparece aquí significa literalmente otro de la misma naturaleza. En ningún caso puede ser un ser humano, porque el ser humano no comparte la naturaleza del Jesús resucitado. Y aquí se le llama el Espíritu de verdad. Y que solamente podemos comprender los que somos seguidores de Jesús. Y sigue diciendo, Juan 14, 25 y 26. Y os he dicho todo esto durante el tiempo de permanencia entre vosotros. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis cuanto yo os he enseñado y os lo explicará todo. Mis hermanos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús? En primer lugar, mantiene o es igual a la personalidad del que lo envía. Y en segundo lugar, viene en nombre de Jesús, recordará, enseñará y explicará todo el ministerio de Jesús. La verdad, mis hermanos, es que es importante que podamos reflexionar en esto. El Espíritu Santo nunca va a actuar en su iglesia para confusión. El Espíritu Santo nunca va a dividir una iglesia. El Espíritu Santo tiene una función primordial: para que recordéis cuanto yo os he enseñado. Y Él lo explicará todo. 15:26. Sigue hablando. Aquí, me disculpáis, no lo he cambiado. Cuando venga el Consolador, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por si había alguna duda, mis hermanos, fijaos un momento en un detalle importante. En la primera sentencia dice el Espíritu de la verdad, pero no dice que sea el Espíritu Santo, aunque lo sabemos. En la segunda nos habla del Espíritu Santo. Y en la tercera unifica que el Espíritu de la verdad es el Espíritu que procede del Padre. Mis hermanos, ¿quién es el sucesor de Jesús? ¿Puede ser algún hombre? ¿Como la inmensa mayoría de religiones tienen? No, mis hermanos. Nosotros adoramos a alguien que bajó a la tumba y que resucitó. Y que no sabemos, por muchos intentos que se hagan, no sabemos ni tan siquiera dónde está su tumba. Porque no lo necesitamos. Está vivo. Sigue ministrando por nosotros y preparando esa porción del patrimonio que tú y yo vamos a recibir cuando Él vuelva. Procede del Padre y tiene la función
de dar testimonio sobre Jesús. No sé qué sentimiento de gratitud os produce repasar estos textos que estoy convencido que los habréis visto infinidad de veces cuando leéis la Biblia, pero que tienen un significado muy, muy, muy especial para cada uno de nosotros. La última parte del Testamento la encontramos en el capítulo 17, con el cual Jesús va a sellar por medio de esa oración. Sabéis, en la época de Jesús no se empleaba un notario para dar testimonio del testamento. Era el propio testador el que lo compartía. Si cogéis en la Biblia el capítulo 17 de Juan, Jesús nos va a definir finalmente en una oración magistral, cuál es la intención de su ministerio en favor de cada uno de nosotros. Dice el versículo 17, el capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Jesús se preparó durante 3 años y medio para rescatarte. No hay acto más grande de amor de Jesús en su ministerio en la tierra, ni tan siquiera en las curaciones, ni tan siquiera en las sanaciones. No hay un acto de amor más profundo que su resurrección después de haber sido asesinado. Por eso Jesús dirá en Juan capítulo 17, versículo 1, levantando los ojos al cielo, dijo, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 2 Jesús sigue diciendo, así como le diste potestad sobre toda carne, para que todos los que le diste a estos le dé vida eterna. Y esta es la vida eterna. Versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el ungido, a quien tú enviaste. Jesús comienza su oración. Oración que sabe que será prácticamente la última relación con sus discípulos hasta su resurrección, aunque pasarían la noche en el Getsemaní, pero es un momento especial. Estaban en la mesa de la Pascua, estaban recordando la libertad de Egipto. Y ahora Jesús le va a dar una nueva dimensión para cada uno de nosotros. La primera parte de la oración, mis hermanos, está destinada a los discípulos, a sus discípulos. Lo tenéis del 6 en adelante. Dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y he guardado tu palabra. Jesús, hermanos, les recuerda a sus discípulos. Recordad la escena. Aposento alto, durante la cena de aquel día, como horizonte el Calvario. Y Jesús, como había hecho tantas veces en su ministerio, Jesús oró para no romper por el miedo, el cansancio, el sueño, para no romper la relación con su Padre. Dice ahora, versículo 7, han conocido que todas las cosas me has dado y que proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibirán y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Y mis hermanos, esta es la pregunta que yo quiero compartir contigo en esta tarde. O dicho de otra manera, voy a convertir lo que Jesús acaba de decir en una pregunta. En una pregunta
especial. Dice, porque las palabras que me disteis les he dado y las recibieron. Y la pregunta es, ¿y verdaderamente hemos conocido, mis hermanos, a través de su palabra, a través del testamento de Jesús o del ministerio de Jesús, hemos conocido realmente quién era ese Jesús extraordinario? Creo que es importante que estemos en cualquier parte del mundo como estamos. Y reitero, hermano, le doy muchísimas gracias a Dios por poder compartir estos momentos especiales con países, hermanos, que no conocería si no fuese a través de este medio. ¿Has llegado a conocer a Jesús lo suficiente para tener una relación de amor y que sea lo primero en tu vida? El resto del Evangelio, el resto de la Biblia, hermanos, será consecuencia de esa relación personal con Dios. Termina el versículo 8 diciendo, creyeron que tú me enviaste. Jesús ora por sus discípulos. Jesús sabe las dificultades que los discípulos van a tener. Y dice el versículo 9, yo ruego por ellos. Mis hermanos, a mí me llama muchísimo la atención este versículo. ¿Sabéis por qué? Porque yo pensando, digo, a ver, ¿qué haría yo si supiera que en menos de 12 horas me van a crucificar? Desde luego, la idea fundamental, mis hermanos, es que Jesús se preocupó por nosotros hasta el último momento de su vida. ¿Cuál es la respuesta que se espera de nosotros? A ese Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que está resolviendo el problema de la eternidad para cada uno de nosotros. Dice Jesús en el versículo 9, no ruego por el mundo o por la sociedad, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Ya no soy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Mis hermanos, a partir del testamento de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de entrar en ese círculo de personas que esperamos el regreso de Jesús. El versículo 15 de este capítulo 17 de Juan es un texto que creo que es importante para nuestra concepción de nuestra vida diaria. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Hermanos, me gusta muchísimo esta idea. Me parece muy, muy, muy especial. Tenemos que seguir viviendo en la sociedad hasta que Jesús venga. Pero Dios pone para nosotros, en nuestras manos, pone un medio de protección, el mal, para que no afecte nuestra vida. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Solo en Dios, mis hermanos, encontramos la verdad. Solo en Jesús podemos encontrar la verdad. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más cerca estaremos de la verdad. A partir del versículo 20, entramos, mis hermanos, en la oración por los discípulos de los discípulos. Del 6 al 19 ha sido la oración de Jesús por ellos, por los que estaban con él en el aposento alto.
Pero ahora Jesús va a extender completamente la oración. Y Jesús dice en el versículo 20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mis hermanos, nosotros somos, como gentiles, somos el proyecto de la oración de Jesús. Nosotros hemos recibido el Evangelio por el testimonio, en primer lugar, de los que estaban con Jesús en el aposento alto. Repetimos el versículo 20 porque creo que es muy, muy importante en la oración de Jesús. Pero no ruego solo por estos, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la Iglesia es fundamental para que podamos dar un testimonio del papel que juega Cristo en nuestra vida. La unidad no quiere decir que pensemos todos igual. La unidad es la unidad de propósito. Yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno con nosotros. Y yo en ellos, versículo 23, y tú en mí, para que sean perfeccionados. La palabra se puede traducir también para que lleguen al objetivo, para que lleguen al fin. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen al fin en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Mis hermanos, ¿has pensado alguna vez lo importante es cómo Dios te ama? No permitas que se albergue en tu corazón ningún pensamiento diferente a este. Dios te ama. Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Y versículo 26, con el que acaba la oración. Y les di a conocer tu nombre y los daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Dice el versículo primero del capítulo 18, simplemente como nexo de unión. Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Dejó el aposento alto después de dar su testamento y ya se dirigió hacia la noche en Getsemaní y hacia el Calvario. Hermanos, ¿cuándo se cumple realmente? ¿Cuándo entra en vigor realmente el testamento de Jesús? En el capítulo 19 de Juan y en el versículo, como tenéis ahí, 28, 29 y 30. Después de esto, plenamente consciente de que todo había llegado a su fin, para que se cumpliese lo escrito, Jesús exclamó, tengo sed. Empaparon una esponja en vinagre, la colocaron en la punta de una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Inclinó entonces la cabeza y expiró. Y es aquí, mis hermanos, cuando comienza el testamento de Jesús. A la tarde del día siguiente. Desde ese momento, el testamento de Jesús está en funcionamiento. ¿Y qué faltaba?
faltaba la venida del Espíritu. Si buscáis en Hechos, capítulo 2, de donde voy a resaltar una palabra, un término, que Jesús expresó en su oración cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, 50 días después de su muerte. Penta significa 50. Dice, estaban todos unánime juntos. Mis hermanos, ¿no había orado Jesús por la unidad de los creyentes? Repito, no tenemos que confundir unidad con falta de diversidad. Nosotros somos cada uno completamente diferentes. Si miramos el ministerio de los apóstoles, Pablo no es igual a Pedro, ni a Juan, ni tan siquiera Juan es igual a Pedro. Pero les unía, mis hermanos, les unía un mismo propósito. Y dice el versículo 2, y de repente fue hecho del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban. Versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio en las diferentes lenguas. Mis hermanos, el testamento de Jesús comenzó en el momento en que Él expiró y el sucesor llegó a nosotros 50 días después para recordarnos el ministerio de Jesús, para recordarnos la vida de Jesús, para recordarnos en todo momento, mis hermanos, lo que Jesús estuvo haciendo por nosotros, lo que está haciendo y lo que volverá a hacer cuando regrese. Yo te invito a que vivas esta esperanza, que todos podamos vivir nuestra esperanza en este día, que todos nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar a otros a conocer el amor precioso de Dios para ellos, para sus familias y para llevarnos a la eternidad. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Amén. Amén, amén. Queremos darle las gracias al pastor Pablo Armero por haber estado con nosotros. Gracias por ese tan importante tema, hermano. Que el Señor le continúe bendiciendo. Y damos gracias también desde aquí, desde Alaska, en nombre de la Iglesia Hispana de Anchorage. Le damos gracias a todos los participantes. Tenemos 33 participantes de diferentes países del mundo. Así que gloria a Dios por eso. Gracias por su apoyo a esta Iglesia Hispana. Así que Dios, 34, me pusieron uno más aquí, 35. Gracias, gracias pastor, gracias a todo el elenco, gracias a la hermana Vanessa y a todos y cada uno de los participantes. En estos momentos vamos a tener 2 oraciones. El pastor va a orar para concluir y también va a orar la hermana Maggie por todas las peticiones y con eso vamos a concluir. Muchas gracias, pastor. Esperamos que no sea la primera vez que esté con nosotros. Aquí le esperamos. Usted será siempre bienvenido. Hermana, para volver le voy a poner un requisito. ¿Cuál será? Que nos eche unas fotografías de la iglesia y del entorno para que nos hagamos una idea y vuelvo. Ok, está muy bien, pues así lo haremos, pastor, no se preocupe, se le enviaremos. Muchas gracias, pues en este momento entonces la hermana Maggie va a orar por las peticiones y el pastor concluye con la presentación. Muchas gracias por haber participado y Dios le bendiga. Buen Padre, bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque en este momento sabemos que tú has estado aquí en medio nuestro. Señor, hemos podido sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Bendito seas, Padre, que todavía estás con nosotros y no nos dejarás. Padre, gracias. Gracias porque siempre suples nuestras necesidades. Señor, porque siempre estás con tu pueblo donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia. Señor, gracias por tanto amor inmerecido, por los pecadores que somos nosotros, pero aún así tú tienes misericordia y extiende tu amor. Señor, perdónanos, Padre. Perdona nuestra manera de ser y gracias, Señor, por darnos ese perdón.
Padre, hay muchas peticiones aquí escritas y se han mencionado antes de que entrara. Tú las conoces cada una y tú estás trabajando ya antes de que hayamos hablado y te damos gracias por ello. No sabemos cómo tú vas a resolver cada situación, no sabemos cómo tú vas a responder, pero sabemos que vas a responder para nuestro bien, porque así lo has dicho, que tú siempre obras para el bien de los que te aman. Señor, gracias por cada una de estas personas que han tomado de su tiempo valioso para compartir con nuestra iglesia hispana. Padre, la única iglesia de habla hispana en todo el estado de Alaska, esperando que esto cambie pronto y haya muchas otras iglesias. Gracias por ellos, gracias por el pastor. Ha tenido la meditación en el día de hoy. Bendícelo a él, a toda su familia y a todos los que están aquí. Señor, te presentamos a Marta. Esa señora, esa madre allí en Honduras está llorando la muerte de su hija Marbeli y te la presentamos ahí a su familia. Dale fuerza, Señor. Tú sabes que esa niña te servía a ti, Padre. Tú te suplicamos que tengas misericordia de ese hogar y que le des esa fortaleza que necesitan en este momento. Y por cada una de esas personas que han perdido algún familiar, te las presentamos, las que están batallando en este preciso momento en la sala de un hospital o donde quiera que se encuentren, que ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Gracias una vez más porque sabemos, Señor, que cuando estamos contigo, nada nos hace falta. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.